El sonido del tenedor chocando contra el plato parecía el único ruido capaz de romper la tensión en aquel comedor. Para Elena la noche transcurría como cualquier otra, hasta que Mateo colocó sobre la mesa una hoja de papel cuidadosamente impresa. Tenía filas, columnas y recuadros de colores ordenados de forma quirúrgica. Al principio, a Elena le pareció una plantilla como las que ella misma diseñaba años atrás en su antigua vida como ejecutiva de marketing. Sin embargo, la mirada rígida de su esposo revelaba que no se trataba de un simple borrador. Mateo apoyó los codos sobre el borde de la mesa, entrelazó los dedos y mantuvo la mandíbula firme. Era un gesto que Elena conocía muy bien. Significaba que él ya había ensayado aquel discurso decenas de veces en su cabeza, y que nada de lo que ella dijera alteraría su postura. Por un instante, Elena pensó que se trataba de una mala noticia financiera, tal vez la pérdida de un empleo o un problema con las tarjetas de crédito. Pero la realidad resultó ser mucho más fría. Se aclaró la garganta con la serenidad impostada de quien lidera una reunión corporativa, y comenzó a hablar sobre la equidad, la sociedad moderna, y el verdadero significado de la justicia en la pareja. Las etiquetas marcaban con precisión los gastos mensuales: vivienda, servicios, despensa y seguros, todo dividido exactamente en 2 columnas. Una llevaba su nombre, la otra, el de ella. Sin embargo, lo que detuvo el aliento de Elena no fue la división de los servicios futuros, sino una línea marcada con negrilla al final de la página, agrupada bajo el título de gastos pasados. Junto a la etiqueta «Costos de la boda», figuraba una suma desproporcionada. Mateo sonrió con un orgullo helado y explicó que, en aras de una verdadera equidad retroactiva, había calculado la cifra exacta que ella debía reembolsarle por la fiesta de bodas celebrada 7 años atrás. En ese momento, algo dentro del pecho de Elena se apagó. 7 años antes, había sido Mateo quien insistió en que ella dejara su empleo de tiempo completo. En aquel entonces, a él le molestaba que su esposa ganara más dinero y pasara días viajando por conferencias. Le había prometido que un hombre de verdad proveía para su hogar y que ella jamás tendría que preocuparse por las finanzas. Elena aceptó renunciar por amor, convencida de que estaba protegiendo su hogar del agotamiento. Ahora, descubría que todas esas promesas habían sido reescritas en la mente de su esposo para posicionarlo a él como la víctima y a ella como una carga no deseada. La noche transcurrió en un silencio denso. Mientras Mateo dormía plácidamente al lado izquierdo de la cama, Elena permaneció despierta observando las sombras del techo. Cada palabra pronunciada por su esposo resonaba con un eco conocido. En las semanas previas, él había comenzado a citar constantemente a un nuevo compañero de trabajo llamado Carlos. Carlos solía quejarse en la oficina sobre lo fácil que las mujeres aprovechaban los ingresos de los hombres e insistía en que los esposos modernos debían proteger su capital a toda costa. Al amanecer, Elena se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la cocina. Cuando Mateo apareció frotándose los ojos y preguntando por su café habitual, Elena se limitó a responder con una voz extrañamente tranquila que, si ahora eran socios en términos estrictamente financieros, él podía preparar su propio café. Mateo reaccionó con una risa corta y molesta, acusándola de ser dramática y de distorsionar una conversación adulta. No obstante, Elena mantuvo su postura. Si el concepto de sociedad eliminaba el soporte mutuo, también eliminaba el trabajo doméstico no remunerado que ella había asumido durante casi una década. A partir de ese día, Elena dejó de planchar sus camisas, de empacar sus almuerzos y de administrar las tareas cotidianas que mantenían la casa en orden. A las pocas horas de que él partiera hacia la oficina, Elena encendió su antigua laptop y abrió la cuenta de correo electrónico profesional que no consultaba desde antes de casarse. Entre decenas de mensajes atrasados, descubrió un correo enviado semanas atrás por Martín, su antiguo mentor en el área de marketing. Martín le ofrecía una consultoría independiente para una campaña a corto plazo, destacando que su talento siempre había sido demasiado valioso para quedar relegado al olvido. Aunque el temor a reinsertarse en el mercado laboral tras años de inactividad la paralizaba, el número escrito en la hoja de cálculo de Mateo actuó como el impulso definitivo. Elena tomó el teléfono, llamó a Martín y aceptó el encargo. Al colgar, rompió a llorar sola en la cocina, invadida por una mezcla de alivio, rabia y la certeza de que su matrimonio había cruzado un punto de no retorno. Determinado a llevar la lógica de su esposo hasta las últimas consecuencias, Elena dedicó la mañana siguiente a confeccionar su propio documento. En un cuaderno en blanco, enumeró de manera detallada cada una de las actividades que realizaba a diario: la limpieza del inmueble, la preparación de alimentos, la lavandería, la gestión de compras, la administración de pagos y la logística del hogar.
Posteriormente, investigó las tarifas del mercado local para servicios profesionales de limpieza, chefs privados y gestores administrativos. Al multiplicar cada rubro por las horas invertidas semanalmente durante los últimos 7 años, la cifra final superaba con creces el sueldo que ella percibía en sus mejores años de marketing. Esa misma tarde, cuando Mateo regresó esperando encontrar algún gesto de arrepentimiento, Elena deslicó el cuaderno sobre la mesa. Le explicó con serenidad que, si iban a saldar cuentas pasadas, era indispensable calcular el valor comercial del trabajo doméstico que le había permitido a él desarrollarse profesionalmente, sin preocuparse por la logística de su vida privada. La respuesta de Mateo fue una risa despectiva. Afirmó que las labores del hogar eran obligaciones naturales de una esposa, y que intentar asignarles un valor monetario resultaba ridículo e insultante. Para él, las únicas contribuciones válidas eran aquellas que figuraban en un extracto bancario. La fractura se profundizó cuando la madre de Mateo intervino mediante una llamada telefónica, intentando conciliar pero dejando en claro que respaldaba la postura de su hijo. Le recordó a Elena lo generosos que habían sido al costear la recepción de la boda, y sugirió que reevaluar la situación financiera era normal para un hombre que se sentía ignorado. Elena comprendió entonces que la narrativa familiar ya había sido moldeada para señalarla a ella como la parte ingrata. Sin perder la compostura, Elena distanció sus espacios físicos en la casa, trasladó las pertenencias de Mateo a la habitación de huéspedes y convirtió la segunda recámara en una oficina improvisada para avanzar en su proyecto de consultoría. Durante las semanas siguientes, la casa se transformó en un terreno de diplomacia fría. Elena trabajaba en sus campañas durante las mañanas y asistía a reuniones virtuales con el equipo de Martín. Volver a analizar métricas, diseñar estrategias y recibir el reconocimiento de clientes despertó en ella una seguridad que creía extinta. Sin embargo, mantuvo el alcance de sus ingresos en estricta reserva. Por un instinto de autopreservación, abrió una cuenta bancaria individual en una entidad financiera distinta a la que compartía con Mateo. Cada pago recibido por su trabajo fue depositado directamente en esa cuenta secreta, mientras mantenía intactos los fondos comunes, para no levantar sospechas precipitadas. Mateo, por su parte, alternaba entre el resentimiento y la manipulación. Algunos días intentaba acercarse con amabilidad, sugiriendo que la hoja de cálculo solo buscaba proteger el futuro de ambos. Otros días aumentaba la presión sutil. Cambió la contraseña de la red de Internet sin advertirle y canceló la tarjeta de crédito conjunta destinada a los víveres, argumentando que centralizar las cuentas bajo su nombre era más eficiente. Mientras tanto, en las conversaciones telefónicas que mantenía por las noches, Elena escuchaba a su esposo repetir textualmente los consejos de Carlos. El discurso de su compañero de trabajo sobre hombres que lo pierden todo en los tribunales había calado hondo en la mentalidad de Mateo, quien actuaba movido por la paranoia y el miedo al despojo. Una tarde, tras concluir con éxito una presentación profesional importante, Elena ingresó a la cocina y encontró el fregadero colmado de platos sucios acumulados durante días por su esposo. Al encararlo, Mateo respondió con apatía, afirmando que el trabajo lo agotaba y recriminándole que ella hubiera descuidado la casa desde que inició sus proyectos personales. En ese instante, Elena pronunció con absoluta firmeza las palabras que llevaba semanas evaluando. Quería el divorcio. Al día siguiente, Elena se reunió con Lucía, una abogada especializada en derecho de familia. En la oficina de la especialista, Elena expuso los detalles de su matrimonio: la renuncia a su empleo por petición de Mateo, la exigencia del pago retroactivo de la boda, el trabajo no remunerado y la creación de su cuenta bancaria independiente. Lucía le explicó con claridad que la conducta de su esposo encajaba dentro de los parámetros del control financiero. Le aseguró que la hoja de cálculo carecía de validez jurídica para exigir deudas sentimentales o festivas, y que, según la legislación vigente, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideraban patrimonio conyugal equitativo, reconociendo el valor aportado por el trabajo en el hogar. La notificación formal enviada por la abogada tomó a Mateo por sorpresa. Reaccionó con furia, llamando a Elena desde su oficina para acusarla de traición y de ventilar asuntos privados ante extraños. Contrató a su propio representante legal e inició una campaña entre sus amigos cercanos, presentándose como el proveedor abnegado que había sido abandonado por una esposa ambiciosa. El proceso derivó en sesiones de mediación tensas. El abogado de Mateo intentó argumentar que las contribuciones de Elena habían sido puramente marginales, ofreciendo un acuerdo económico insultantemente bajo para cerrar el caso. Sin embargo, Lucía presentó los estados de cuenta históricos de los años en que Elena trabajaba, demostrando cómo sus bonos habían financiado remodelaciones y saldado deudas previas.
Apoyada por su hermana Camila, quien se convirtió en su principal sostén emocional durante los momentos de duda, Elena rechazó las ofertas insuficientes y se mantuvo firme en la demanda de una división justa de los activos comunes. Paralelamente, la empresa para la que prestaba consultoría le ofreció una contratación permanente a tiempo completo, garantizándole la estabilidad económica necesaria para encarar su nueva etapa. Finalmente, tras meses de negociaciones y desgastes, Mateo y su abogado cedieron ante la evidencia patrimonial y aceptaron un acuerdo de divorcio equitativo. El trámite concluyó en una sala judicial sobria, donde la disolución del matrimonio se redujo a la firma de folios y sellos administrativos. Con el dinero obtenido de la liquidación patrimonial, Elena alquiló un departamento luminoso en un sector tranquilo de la ciudad. Lo amuebló según sus propios gustos, disfrutando por primera vez en años de la independencia absoluta sobre su espacio y sus decisiones. Casi 6 meses después de la sentencia, mientras Elena trabajaba en una cafetería cercana a su nueva oficina, un hombre se sentó frente a ella sin invitación. Era Carlos, el compañero de trabajo de Mateo. Con una sonrisa confiada, comenzó a hacerle cumplidos sobre su apariencia y su retorno al ámbito profesional. De forma gradual, la conversación de Carlos tomó un rumbo insidioso. Mencionó que Mateo no había superado la separación e insinuó que ella siempre le había parecido una mujer demasiado inteligente para estar confinada al hogar. Finalmente, Carlos sugirió de manera directa la posibilidad de salir juntos a escondidas, dejando entrever que su interés personal había estado presente desde mucho tiempo atrás. Elena comprendió en ese instante la ironía completa de la situación. El hombre que le aconsejaba a su esposo protegerse del aprovechamiento femenino buscaba beneficiarse del colapso de la pareja. Elena rechazó la propuesta con frialdad, guardó capturas de pantalla de los mensajes posteriores que él le envió por redes sociales y los archivó junto a su expediente legal. Casi un año después de la firma del divorcio, Mateo le envió un correo electrónico breve solicitando una reunión en un lugar neutral. Aceptando por la necesidad de cerrar de forma definitiva aquel capítulo, Elena acudió a una cafetería céntrica. Al verlo llegar, notó el deterioro en la apariencia de su exesposo. Lucía cansado y con gestos marcados por el estrés. Durante la charla, Mateo se disculpó formalmente por la hoja de cálculo, por la exigencia de la boda y por haber priorizado opiniones ajenas sobre la estabilidad de su hogar. Explicó que llevaba meses asistiendo a terapia psicológica, lo que le permitió identificar cómo su inseguridad y el miedo al fracaso lo llevaron a ejercer un control desmedido sobre ella. Mateo confesó que la extrañaba y le preguntó si existiría alguna posibilidad de comenzar de nuevo, esta vez bajo bases de respeto real. En lugar de responder con argumentos verbales, Elena abrió su teléfono y le mostró las capturas de pantalla de los mensajes que Carlos le había enviado meses atrás. Mateo leyó el texto en silencio. El color desapareció de su rostro al descubrir la traición de la persona cuyos consejos había seguido ciegamente. Visiblemente conmovido, Mateo le preguntó si esa revelación permitía darle una segunda oportunidad al vínculo. Elena, manteniendo la serenidad, le explicó que, aunque agradecía su sinceridad y el proceso terapéutico que él estaba atravesando, su decisión no cambiaría. Le aclaró que el perdón no implicaba el retorno a una estructura que casi destruye su identidad. Se despidieron de forma sobria en la salida del establecimiento, como dos personas que alguna vez compartieron una vida y que ahora se reconocían como extrañas. 2 años después de aquellos acontecimientos, la vida de Elena se consolidó sobre bases sólidas. Ocupaba una dirección de proyectos en su empresa, habitaba un espacio propio y mantenía relaciones interpersonales fundamentadas en la reciprocidad. Por amigos comunes, supieron que Mateo rompió definitivamente su relación laboral y personal con Carlos, distanciándose del círculo social que alimentó su paranoia. Para Elena, las marcas de aquel matrimonio no desaparecieron por completo, pero dejaron de ser una herida abierta. Aprendió a no justificar su valor frente a nadie y a reconocer que la equidad en una pareja no se mide en columnas de números enteros, sino en el respeto mutuo a la dignidad y al tiempo de cada individuo.